A todos por acompañarnos. Antes que nada, quiero recalcar el hecho de que hoy hay una nueva nota esencial aquí en la plaza. Y esa nota esencial es cerca del Parque de Juegos de los Niños, las máximas para mi hija. Las máximas que redactó de puño y letra José de San Martín, y que antes que su hija y quienes la educaron en Bélgica y luego en Francia, conoció el general Tomás Guido por una carta del Libertador. Fue el hombre con el que más se carteó y prácticamente, después de Juan Martín de Pueyrredón, uno de los mejores amigos de José de San Martín. Eso implica códigos, pero no se asusten. Estoy hablando de códigos de decencia. Los códigos fueron una constante en la vida de San Martín. Y esa constante imaginó para quienes estaban bajo sus órdenes todo aquello que debía llevarse a cabo en la vida militar, sin soslayar absolutamente nada. Como se suele decir en el ejército, poner en caja a todo el mundo, ubicarlo. Lo tuvo para sus oficiales, lo tuvo para sus soldados, para sus granaderos, a los que no solamente impuso un código de honor, sino que también, a los efectos de dar el ejemplo, de mostrarse por el ejemplo, se convirtió, y voy a utilizar un término que las damas conocen bien, como personal trainer de cada uno de sus dirigidos, de cada uno. Les enseñó a empuñar un sable, a hacer esgrima con ese sable, a cabalgar convenientemente, a manejar una lanza, a manejar un mosquete, un fusil, una tercerola. Los preparó para la guerra, tanto en los cuarteles de retiro, donde en este momento se está llevando a cabo una de las ceremonias, donde está el monumento frente al círculo militar, cuanto en el Plumerillo, donde formó aquel ejército de aproximadamente 7.000 hombres, con los cuales cruzó los Andes para dar la libertad a Chile, al Perú y a una gran parte del Ecuador, de la Gran Colombia. San Martín es la historia de un hombre solo, es la historia del hombre que vuelve aquí, a su patria, en 1812. Es la historia del hombre que se ofrece, a pesar de que sabía que lo necesitaban. Le revalidan su grado de teniente coronel, obtenido en el campo de batalla de Bailén, y no obtenido en reunión de oficiales después de la batalla, sino específicamente a él. Sus charreteras estaban sobre un parche de tambor, y allí se las coloca sobre los hombros una persona que seguramente les va a llamar la atención. ¿De quién se trataba? Se trataba de William Carl Beresford. ¿Le suena? 1806, 1807, primera y segunda invasión inglesa. Fue el segundo comandante de Von Popham, que era el jefe de toda aquella cuadrilla de bandidos que había venido aquí a apoderarse del Río de la Plata y a instalar una aduana en Martín García para, cobrar peaje para las vías fluviales del Uruguay y el Paraná. Ese hombre, en ese momento, era asesor del ejército español que peleaba por la libertad de su tierra contra las fuerzas de Napoleón. Entonces, ese es el hombre que lo engalana con aquellas charreteras de teniente coronel. Y él viene aquí con una carrera militar notable. Algunos historiadores se pasan de mambo, ¿no es cierto?, y hablan de una carrera militar absolutamente formidable. No fue así. Europa estaba llena de buenos militares, de buenos guerreros y de buenos soldados. Él se destacó porque empezó a los 13 años en el regimiento de Murcia, en un sitio como era la ciudadela de Orán, con 5.000 árabes que estaban deseando sacarle el corazón dentro del pecho con la propia mano y mostrarlo, ¿no es cierto?, los enemigos del Islam. Y ahí estuvo, recogió cadáveres, repartió agua, recargó fusiles, y así fue haciendo su carrera. Se convirtió en infante de marina, navegó el Mediterráneo, el Mare Nostrum de los romanos. Alternativamente peleó contra ingleses y contra franceses, cayó prisionero, y finalmente terminó su carrera militar en España en 1811. Un año de pedido de licencia y va a Londres, porque hubiera sido imposible partir de cualquier puerto de España dirigiéndose al Río de la Plata. Inmediatamente se lo hubiera tomado prisionero y se lo hubiera fusilado por traidor a la patria.
En aquella época se fusilaba en serio. El que era traidor a la patria terminaba esplantado contra una pared. Entonces, bueno, viene aquí al Río de la Plata, el primer triunvirato le dice, adelante, le revalidamos su grado, forme una brigada de caballería ligera, como la que usted comandó, ¿cierto? A los efectos de ver cómo funciona. José María Paz, el general José María Paz, unitario, enemigo de Rosas, en sus memorias escribe, hasta que San Martín llegó al Río de la Plata, aquí no sabíamos lo que era caballería. La caballería era un revuelo de lanzas, un revuelo de ponchos, más apropiados para las letras de una chacarera, ¿no es cierto?, que es lo que hacían realmente en el campo de batalla. ¿Qué era la brigada ligera? La brigada ligera era la caballería que iba donde quemaban las papas, sableaba y volvía, después la infantería iba y hacía su trabajo. Y lo mismo así. Y lo comprobó en San Lorenzo, porque en 19 minutos 120 granaderos derrotaron a 380 realistas. Se quedaron con todo, con el campo de batalla, con todo. Eso ya dio la pauta de quién era San Martín. Pero dio una pauta más importante, y es el hecho de que, a pesar de todas las calumnias que se comentaban en Buenos Aires, de que era un espía británico, de que era un espía español, de que venía a estudiar cómo era el terreno de la revolución en Sudamérica, él cargó al frente de sus hombres de tal forma que una carronada, un cañón pequeño, le da en el plexo al caballo y lo mata. Podía haber muerto él si el artillero hubiera puesto la pieza 2 grados más arriba, ¿no es cierto? Entonces le demuestra a aquella sociedad de Buenos Aires que estaba integrada mitad por patriotas furibundos y la otra mitad por contrabandistas que no querían perder sus tesoros, que no querían perder aquel puerto tan formidable, tan generoso, país generoso desde aquellas épocas. San Martín va al ejército del norte, releva Belgrano, lleva a cabo una serie de obras como la Citadela de Tucumán, y la enfermedad lo lleva a Saltán, en Córdoba. Ahí se entrevista con Juan Martín de Pueyrredón, y Pueyrredón, gran maestre de la logia Lautaro en el Río de la Plata y la de los Caballeros Racionales en Montevideo, le pregunta, o le habrá preguntado así, ¿qué es lo que querés? Y él le responde, yo quiero ser gobernador e intendente de la zona de Cuyo, nuestras actuales provincias de San Juan, San Luis y Mendoza. Lo hace gobernador de Cuyo, gobernador inolvidable. Los que han frecuentado Mendoza o los que vayan y vayan hacia el lado de Villavicencio, vean cómo se le dio con un simple teodolito militar y un trípode de madera toda la inclinación necesaria a las acequias para que las aguas del deshielo lleguen y en este momento las envase Villavicencio. En aquella época trajo la vacuna antivariólica. En aquella época fomentó el plantado de árboles cuando no había deforestación, previendo. En aquella época hizo la hermosa Alameda que cruza la ciudad de Mendoza, por donde paseaban, ¿cierto?, las familias más notables en sus carruajes, ¿no es cierto?, y el resto de los ciudadanos de a pie. La vuelta del perro gigantesca que tenía Mendoza. Cruza los Andes en una operación que no tiene parangón, porque la altura más grande que se cruzó militarmente durante las guerras en la historia del mundo fue la que cruzó Napoleón Bonaparte en los Alpes, 2.480 metros. El ejército sanmartiniano llegó hasta el actual refugio Ingeniero Sardina, altura 4.850 metros. Ese fue el cruce de los Andes. En vez de decir el número de caballos, el número de mulas, que comían ajo, que comían cebolla. Ese fue el cruce de los Andes. Llevar a esos hombres tan alto, tan bajo, llegar a Chile y en 72 horas presentarles batalla en Chacabuco. Los destruyó. Quiso mandarles un mensaje.